Capítulo 5 al 8. No soy dueño de Avatar, ni de la historia es de @hiro_chan de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. El sondeo de la llama azul. El ambiente en la habitación era de una opulencia fría, un contraste discordante con la tormenta de emociones que Hane sentía. Había sido despojada de su hogar, de su libertad, y ahora se encontraba a merced de la princesa que había arrasado con todo lo que conocía. El broche de la Nación del Fuego, un recordatorio constante de su cautiverio, pesaba en sus manos. Lo guardó en una de las mesas auxiliares, negándose a llevarlo. Las sirvientas de Azula aparecieron poco después, mujeres jóvenes con la mirada baja y movimientos silenciosos. Trajeron un suntuoso banquete de comida exótica de la Nación del Fuego, túnicas de seda fina en tonos de rojo y negro, y cuencos con agua caliente perfumada para un baño. Hane las observó con cautela. Eran amables, eficientes, y completamente ajenas a la violencia que sus amos habían infligido a su pueblo. Aceptó la comida y el baño, el agotamiento del día de batalla finalmente cobrándole factura. Se sintió extraña al vestir las sedas suaves, tan diferentes de las túnicas prácticas del Reino Tierra. La noche se cernió sobre el palacio, pintando el cielo exterior de un naranja y carmesí perpetuo. Hane se sentó junto a la ventana, observando el paisaje volcánico que se extendía bajo la luz de la luna escarlata. El aire era pesado con el olor a azufre y la vibración constante de las fraguas. Era un mundo ajeno, hostil, pero que ahora era su prisión. Horas después, la puerta que conectaba su suite con las dependencias de Azula se abrió con un suave clic. Azula entró, ya no con el atuendo formal del día, sino con una sencilla túnica de dormir de seda negra que acentuaba su figura esbelta. Sus ojos dorados se encontraron con los de Hane. «No creí que estarías despierta tan tarde», dijo Azula, su voz un susurro en la quietud de la noche. «No puedo dormir en una jaula», respondió Hane, sin apartar la mirada del paisaje exterior. Azula se acercó, sus pasos tan ligeros que Hane apenas los escuchó hasta que estuvo a su lado. Se detuvo y observó la misma vista. A veces, la jaula es más cómoda que la libertad. Hane se giró para mirarla. «¿Cómo puedes decir eso? Eres una princesa, con todo el poder que puedas desear». Azula sonrió levemente, sin emoción. «El poder es una forma de control. ¿Crees que soy libre? Estoy atada a las expectativas, a la perfección, a la voluntad de mi padre. Soy una herramienta. Un arma. Tú, al menos, luchabas por tus propios ideales. Yo lucho por la ambición de otro». La honestidad de Azula, aunque dicha con su habitual frialdad, sorprendió a Hane. Era un atisbo de algo más allá de la crueldad que había presenciado. «¿Y no te molesta eso?», preguntó Hane. «La molestia es una debilidad», respondió Azula, volviendo a su tono habitual. «La convierto en fuerza. Me aseguro de ser la mejor herramienta. De superar esas expectativas. De ser indispensable». Sus ojos dorados brillaron con una intensidad particular. «Pero no vinimos aquí a filosofar toda la noche. Debemos descansar». Azula se dirigió a la cama principal de la suite. Era una cama enorme, con dosel, cubierta con pieles suaves y sedas lujosas. Hane la miró con recelo. «¿Qué haces?», preguntó Hane, su voz tensa. «Dormir», respondió Azula, sin mirarla, mientras se recostaba y se acomodaba bajo las sábanas. «Esta es mi suite. La compartiremos mientras estés aquí». El corazón de Hane dio un vuelco. «¿Dormir, en la misma cama?». Azula la miró por encima del hombro. «No te preocupes, princesa. No te morderé. A menos que me des una razón». Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. «No soy una salvaje. Además, no confío en que no intentes escapar si te dejo sola. Tenerte cerca me ahorra a los guardias el trabajo de perseguirte por el palacio». Hane apretó los puños. La humillación era palpable. Era una muestra de poder, de control absoluto. Azula no solo había tomado su libertad, sino también su espacio personal, su privacidad. Resignada, y sabiendo que luchar sería inútil, Hane se acercó lentamente a la cama. Se acostó en el borde opuesto, dándole la espalda a Azula, sintiendo el calor del cuerpo de la princesa del fuego a través de las mantas. El silencio volvió a caer sobre la habitación, solo roto por la respiración suave de Azula. Hane intentó concentrarse en el sonido, en el leve crepitar de las llamas de los braseros. La tensión era casi insoportable.
Cerró los ojos, deseando que la oscuridad la llevara lejos de esa realidad. Pareció que pasaron horas en esa tensa quietud. Hane, al borde del sueño, se encontró a la deriva en un limbo de conciencia e inconsciencia. De repente, sintió un movimiento. Un calor sutil se acercó por su espalda. Un brazo se deslizó por su cintura, rodeándola. El cuerpo de Hane se puso rígido al instante. El brazo de Azula la atraía suavemente hacia sí, pegando su espalda al pecho de la maestra fuego. Podía sentir la respiración cálida de Azula en su nuca, el latido de su corazón contra su espalda. Hane abrió los ojos de golpe, el sueño se desvaneció. Azula se movió, y Hane sintió un roce suave en su hombro. Luego, el aliento de Azula se hizo más cercano, y sus labios, suaves y firmes, se posaron sobre los de Hane. El impacto fue como una descarga eléctrica. Un estallido de sensaciones que Hane no había anticipado. Pero no era una chispa de deseo. Fue una oleada de asco puro y visceral. La sangre helada de la princesa que había masacrado a su pueblo, que había matado a su padre, que ahora la mantenía cautiva, en sus propios labios. La misma boca que había pronunciado sentencias de muerte, que había ordenado la destrucción de su hogar. Hane reaccionó por puro instinto, con un movimiento brusco y repentino. Su cuerpo se tensó, y empujó a Azula con toda la fuerza que pudo reunir, apartando la cabeza con una mueca de repulsión. El beso se rompió. Azula se quedó inmóvil por un momento, su brazo aún alrededor de la cintura de Hane, pero su cuerpo no la sostenía con la misma presión. No había forzado la situación, simplemente la había observado. Hane se apartó lo más que pudo en la cama, su corazón latiendo salvajemente, sus ojos llenos de una mezcla de horror y furia. «Aléjate de mí», siseó Hane, su voz apenas un susurro cargado de veneno. «No te atrevas a tocarme. Eres un monstruo». Azula la miró fijamente en la oscuridad, sus ojos dorados brillando como brasas en la penumbra. Su expresión era ilegible, pero no había rastro de ira. Solo una fría, casi académica, curiosidad. Su brazo se retiró lentamente de la cintura de Hane, y la distancia se restableció en la cama. «Interesante», murmuró Azula, su voz suave, sin la más mínima ofensa. Una reacción, esperada. Pero aún así, esclarecedora. Hane se mantuvo tensa, sin aliento, observando a Azula como si fuera una serpiente a punto de atacar. El beso había sido breve, inesperado, y dejó un regusto amargo de profanación. Azula se giró, dándole la espalda a Hane una vez más, y volvió a su posición inicial, el silencio regresando a la habitación. Pero la tranquilidad de antes se había roto. La respiración de Azula seguía siendo suave y uniforme, mientras que el corazón de Hane golpeaba con furia y náusea en su pecho. La noche se extendió, cargada de una tensión inmensa. Hane no volvió a dormir. Se quedó despierta, con los ojos fijos en la espalda de Azula, sintiendo cada fibra de su ser repeler la cercanía de la princesa del fuego. El control de Azula era más insidioso de lo que había imaginado. Y ese beso, cargado de posesión, había sido un asalto más directo a su alma que cualquier golpe de fuego. El sondel de la llama azul. Las semanas se arrastraban en el palacio de la Nación del Fuego como una densa niebla de azufre, cada día una repetición sofocante del anterior para Hane. El calendario del Reino Tierra había perdido todo significado. Aquí, el tiempo se medía por la constante presencia de Azula y la opresión de su control. Las mañanas comenzaban con sirvientas silenciosas trayendo el desayuno y la ropa, siempre sedas finas en tonos de rojo, negro y dorado que Hane se ponía con una creciente sensación de asfixia. Sus propias túnicas del Reino Tierra habían desaparecido, despojadas de ella como su libertad. Azula, con su precisión habitual, había establecido una rutina que era tan inquebrantable como sus llamas azules. Después del desayuno, Hane debía acompañarla a su sala de estudio, donde la princesa revisaba mapas militares y estrategias, o practicaba su caligrafía con una disciplina implacable. Hane se veía obligada a sentarse en un diván cercano, con un libro sobre la historia de la Nación del Fuego en las manos, su mente a miles de kilómetros de distancia, anhelando el olor de la tierra mojada de su hogar. A veces, Azula la interrogaba sobre pasajes específicos, sus ojos dorados, agudos como cuchillas, evaluando cada una de sus respuestas. Cualquier signo de falta de atención era recibido con una mirada fría que prometía consecuencias silenciosas, o un comentario sarcástico sobre su falta de aprecio por el conocimiento de la civilización superior. Las sesiones de entrenamiento de Azula eran otra parte ineludible de la rutina.
Hane era llevada al patio de entrenamiento privado de la princesa, un vasto espacio de obsidiana pulida. Allí, Azula desataba sus llamas con una ferocidad que helaba la sangre de Hane. El crepitar de las llamas azules, la precisión mortal de sus movimientos, y la absoluta falta de esfuerzo en cada explosión de fuego, recordaban a Hane el poder devastador que la había despojado de todo. Las otras maestras fuego de Azula, Mai y Tile, también solían estar presentes. Mai, con su estoica indiferencia, y Tile, con su inquietante jovialidad, eran presencias constantes que reforzaban la sensación de encierro de Hane. Azula se deleitaba en mostrar su destreza, a menudo lanzando ráfagas de fuego peligrosamente cerca de donde Hane estaba sentada, solo para ver su reacción. La resistencia inquebrantable de Hane era un desafío, y Azula parecía encontrar un retorcido placer en intentar romperla. Una de las imposiciones más humillantes era la obligación de pasear por los jardines del palacio o por los pasillos interiores con Azula. No eran paseos de ocio, sino exhibiciones de propiedad. Cada vez que salían de la suite, la mano de Azula se deslizaba invariablemente hasta la cintura de Hane o se posaba firmemente en su hombro, una señal clara para cualquiera que las viera. No era un gesto de afecto, sino una cadena invisible. Las sirvientas y los guardias evitaban sus miradas, bajando la vista respetuosamente ante la princesa, pero Hane podía sentir las miradas furtivas, los susurros ahogados, la curiosidad y el miedo mezclados en el aire. La maestra tierra capturada, la mujer que había desafiado a la princesa, ahora caminaba a su lado, un trofeo vivo. En una ocasión, mientras caminaban por un pasillo adornado con tapices de la victoria de la Nación del Fuego, un joven sirviente, en su prisa por doblar una esquina, chocó accidentalmente con Hane. Fue un roce apenas perceptible, pero el brazo de Azula se tensó al instante en la cintura de Hane. El joven se congeló, sus ojos muy abiertos de terror al darse cuenta de lo que había hecho. «Mis disculpas, princesa Azula, mis disculpas, señorita», balbuceó, agachándose. Azula no dijo nada al principio, su silencio más intimidante que cualquier grito. Su mirada se posó en el sirviente, y el aire alrededor se volvió denso. Hane sintió un escalofrío. Azula movió su agarre de la cintura de Hane, levantando su mano para huecar el mentón de Hane y girar su rostro hacia ella. Los ojos dorados de Azula se clavaron en los de Hane, los ojos dorados de Azula se clavaron en los de Hane, una posesividad ardiente brillando en ellos. Con una lentitud deliberada que era una tortura, la princesa se inclinó y capturó los labios de Hane en un beso. No era tierno, ni apasionado, sino una declaración fría y pública. Hane se mantuvo rígida, sus músculos tensos, negándose a ceder, sintiendo la mirada aterrada del sirviente sobre ellos. El sabor a azufre y la esencia de Azula la invadían, un recordatorio repugnante de su situación. Cuando Azula se apartó, sus ojos aún fijos en Hane, su pulgar rozó el labio inferior de la maestra tierra. «Ella es mía», dijo Azula, su voz un susurro gélido que, sin embargo, resonó en el pasillo silencioso. Su mirada se desvió del rostro de Hane para perforar al joven sirviente, que estaba encogido en el suelo. «Nadie toca lo que es mío». Cada palabra era un golpe, un mandato inquebrantable. «Que no vuelva a suceder». El sirviente asintió frenéticamente, balbuceando más disculpas antes de escabullirse por el pasillo, su figura desapareciendo en la distancia. Hane sintió la bilis subir por su garganta. La humillación era insoportable. Era como si Azula no solo hubiera reclamado su cuerpo y su libertad, sino también su propia identidad, reduciéndola a una posesión más en su vasto imperio. Azula volvió a posar su mano en la cintura de Hane, reanudando su paseo como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Hane se movía mecánicamente a su lado, sus ojos fijos en los tapices, intentando desesperadamente que su mente no se rompiera. ¿Cómo se podía mantener la dignidad cuando te la arrebataban pieza por pieza? La noche, que para otros prometía descanso, era para Hane otra arena para la batalla silenciosa. Aunque Azula había cesado los avances físicos explícitos después de la primera noche, la tensión en la cama de la princesa era una entidad viva. El calor del cuerpo de Azula a su lado era una constante tortura, un recordatorio de la proximidad forzada. Hane dormía en el borde más alejado, sus sentidos siempre alerta, cada movimiento de Azula un sobresalto. A veces, la princesa se giraba en sueños, o un brazo se extendía inconscientemente en su dirección, y Hane se tensaba, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, hasta que el peligro percibido se desvanecía.
Hubo una noche en particular en que la tormenta exterior era tan feroz como la tormenta interna de Hane. Los vientos aullaban alrededor del palacio, y la lluvia golpeaba las ventanas con la fuerza de pequeñas rocas. Hane se había acurrucado en su lado de la cama, intentando bloquear el sonido, pero el estruendo la mantenía despierta. Azula, al parecer, también estaba inquieta. Hane sintió un movimiento. «No puedes dormir», murmuró Azula, su voz baja en la oscuridad, una rara desviación de su habitual desinterés nocturno. Hane no respondió. No había nada que decir. «El ruido de la tormenta es diferente aquí», continuó Azula, y para sorpresa de Hane, no había burla en su tono. Era casi reflexivo. «En Caldera, las tormentas son un espectáculo de poder. El volcán retumba en respuesta. Una sinfonía. En el Reino Tierra, ¿cómo es?». Hane se mantuvo en silencio por un momento, sopesando si responder. Era una trampa, seguramente. Todo con Azula lo era. Pero la pregunta había sido tan inesperada, tan humana. «Es diferente», dijo Hane finalmente, su voz áspera por la falta de uso. «La tierra absorbe la lluvia. El olor a tierra mojada, abrida. El viento susurra entre los árboles. Es calma, incluso en la ferocidad». Se hizo un largo silencio. Hane se preparó para un comentario cínico, una burla sobre la calma de los primitivos. Pero no llegó. «Calma», repitió Azula, el sonido de la palabra extrañamente ajeno en sus labios. Interesante. La conversación murió allí. Hane no supo si Azula se había quedado dormida o si simplemente había terminado su momentáneo interés. Pero en esa pequeña interacción, una grieta mínima se había abierto en la fachada de Azula, una que Hane no entendía y que la inquietaba aún más que su abierta crueldad. Era un vistazo a una complejidad que no quería reconocer en su captora, un atisbo de algo que podría ser de Azula algo más que un simple monstruo. Y eso, para Hane, era quizá lo más aterrador de todo. La huida de la maestra tierra a las semanas se habían transformado en un lapso indefinido de monotonía y opresión. Hane había aprendido a leer los patrones de Azula como los mapas estelares que su padre le había enseñado a interpretar en las noches claras del Reino Tierra. Cada tic nervioso, cada inflexión en su voz, cada mirada gélida se había grabado en su memoria, no por afecto, sino por supervivencia. Su cuerpo se había acostumbrado a la incomodidad constante de las sedas, sus ojos a la luz perpetua y rojiza del volcán que dominaba el paisaje. Pero su espíritu, aunque magullado y herido, se negaba a doblegarse. Cada día, la sonrisa victoriosa que le había dedicado a Azula en los momentos previos a su captura, se repetía en su mente como un mantra. No la habían roto. Aún no. Una mañana, el aire en la suite de Azula se sentía diferente. Había una prisa inusual en los movimientos de las sirvientas, un murmullo bajo que Hane no alcanzaba a descifrar. Azula, al salir del baño, no vestía sus habituales túnicas de entrenamiento o sus sedas para el estudio. Llevaba un uniforme de gala, intrincadamente bordado con hilos de oro y carbón, su cabello peinado en una elaborada cascada. Había una tensión en su mandíbula, un brillo aún más agudo en sus ojos dorados. «El señor del fuego os haya convocado una reunión de emergencia del Consejo de Guerra», anunció Azula, su voz cortante como un témpano de hielo. «Se espera que dure varias horas». Hane la observó, intentando no delatar el leve temblor de anticipación que recorría su cuerpo. Una reunión larga. Horas sin la vigilancia constante de Azula. Era una oportunidad. La primera que se le presentaba en todo este tiempo. Azula se detuvo en la puerta, con una mano en el marco. Su mirada recorrió a Hane, estudiándola como siempre lo hacía. Hane mantuvo su expresión neutral, una máscara de cansancio y resignación. «No intentes nada estúpido, princesa», dijo Azula, su voz baja y cargada de una amenaza implícita. «Los guardias están por todo el palacio. Y mis ojos, aunque no los veas, están por todas partes». Con esa advertencia, Azula salió de la suite, y el suave clic de la puerta al cerrarse resonó como un disparo en el silencio que siguió. Hane esperó. 5 minutos. 10. 15. Escuchó los pasos de Azula alejarse por el pasillo, el sonido amortiguado por las paredes gruesas. Luego, el silencio total. La suite estaba vacía, salvo por ella. El corazón le latía desbocado, pero intentó calmar su respiración. Este era el momento. La oportunidad que había anhelado. Se levantó del diván, sus músculos doloridos por el desuso y la tensión constante.
La primera barrera era la puerta. Sabía que las puertas del palacio eran pesadas y estaban diseñadas para ser seguras. Se acercó a la puerta principal de la suite, probó el pomo. Cerrada con llave, como siempre. Luego, la puerta que conectaba con las dependencias de Azula. También cerrada. Hane recorrió la habitación con la mirada, buscando cualquier punto débil. Las ventanas eran enormes, de cristal reforzado, dando al paisaje volcánico. Demasiado alto para saltar, y aun si lo hacía, estaría cayendo sobre rocas y lava. Descartado. Sus ojos se posaron en la chimenea, un enorme hogar de piedra de obsidiana. Era decorativo, pero quizá, se acercó, y examinó el interior. Estaba limpia, sin hollín, una mera ornamentación para las llamas de la maestra fuego. Pero el conducto de ventilación, era lo suficientemente grande para que una persona pequeña pudiera pasar. Podría ser un camino a los tejados o a otro nivel del palacio. No era ideal, pero era una opción. La chimenea estaba alta, y no había muebles cerca para subirse. Hane miró alrededor. Una pesada mesa auxiliar de ébano. Con un esfuerzo considerable, la arrastró y la colocó frente al hogar. Se subió a ella. El borde de la chimenea era de mármol liso, resbaladizo. Con un suspiro, Hane se apoyó en la pared, buscando puntos de apoyo. Sus dedos tantearon los ladrillos, las pequeñas imperfecciones en la piedra. Recordó el entrenamiento con su padre, la forma en que le había enseñado a escalar muros escarpados, a encontrar la estabilidad donde no parecía haberla. Era una maestra tierra, no solo por el poder de doblar la roca, sino por su conexión con ella, por entender su estructura, su esencia. Ignoró el miedo, ignoró el dolor en sus músculos. Cada centímetro de ascenso era una pequeña victoria. Se aferró, tiró, se deslizó, pero persistió. Finalmente, con un jadeo, se impulsó hacia arriba y logró meterse en el conducto. El interior era angosto y oscuro, con un olor a piedra y un aire enrarecido. Gateó hacia arriba, sintiendo el calor residual de las llamas que se encendían en otros hogares del palacio. La oscuridad era asfixiante, pero Hane no se detuvo. Después de lo que parecieron siglos, sintió una ráfaga de aire fresco y vio un atisbo de luz. Había llegado a la parte superior de la chimenea, que desembocaba en el techo del palacio. Emergió en la superficie, el viento golpeando su rostro. El cielo naranja y carmesí de la Nación del Fuego se extendía ante ella, y el volcán humeante dominaba el horizonte. Estaba en el techo de una sección inferior del palacio. A su alrededor, otros tejados se extendían como un laberinto de tejas oscuras y chimeneas elevadas. Tenía que llegar al suelo. Con precaución, comenzó a moverse. El techo era empinado y resbaladizo, pero la práctica del reino tierra en terrenos irregulares le dio una ventaja. Bajó con cuidado, buscando asideros, deslizándose por las tejas hasta llegar a una pasarela de servicio en un nivel inferior. De allí, vio una serie de escaleras de metal que descendían hacia el nivel del suelo, probablemente usadas por el personal de mantenimiento. Sus piernas temblaban, pero la adrenalina la impulsaba. Descendió las escaleras, sus manos agarrándose a la barandilla fría y metálica. Cada paso la acercaba a la libertad. Finalmente, sus pies tocaron el suelo firme, la grava crujiendo bajo sus botas. Estaba en los jardines traseros del palacio, un área menos transitada. Ahora, el muelle. Recordó los barcos de guerra atracados, las flotas imponentes que Azula había usado para invadir su hogar. Necesitaba uno de esos. No le importaba el riesgo, solo la huida. Se movió sigilosamente entre los setos ornamentales y los árboles de fuego, evitando a los pocos guardias que patrullaban. El puerto principal estaba vigilado, lo sabía. Pero había un muelle de servicio, más pequeño, donde se cargaban provisiones y se realizaban reparaciones menores. Era su mejor apuesta. La distancia hasta el muelle parecía interminable. Corrió, sus pulmones ardiendo, cada sonido un potencial delator. Cuando llegó a la vista del muelle de servicio, su corazón dio un vuelco. Había una pequeña barcaza de carga atracada, y milagrosamente, parecía desatendida. Era un barco simple, no una nave de guerra, pero era un barco. Con una última explosión de energía, Hane se lanzó hacia el muelle. Saltó a bordo de la barcaza, sus pies aterrizando con un golpe sordo. Rápidamente, buscó los cabos. Estaban amarrados con nudos marineros complejos, pero Hane había aprendido algunos de los suyos en los ríos del Reino Tierra.
Con manos temblorosas, desató las amarras, liberando la proa y la popa. El motor, ¿cómo se encendía un barco de la Nación del Fuego? Buscó a tientas en la pequeña cabina de mando. Vio un panel de controles, interruptores y palancas. Recordó haber visto a los marineros del Reino Fuego manipularlos. Con una respiración profunda, apretó un botón al azar y, con un milagro, el motor cobró vida con un rugido. El barco comenzó a moverse lentamente, alejándose del muelle. Hanny se aferró al timón, sintiendo el bamboleo de la cubierta bajo sus pies. Miró hacia atrás, el Palacio de la Nación del Fuego se alzaba majestuoso y siniestro a la distancia. Y allí, en una de las ventanas superiores, las mismas ventanas de la suite de Azula, vio dos figuras. Eran Azula y el Señor del Fuego Ozai. La silueta inconfundible de la princesa a su lado. Seguramente la habían visto. Debían haber descubierto su ausencia. La estaban observando. Una risa burbujeó en el pecho de Hanny, una risa salvaje y liberadora. Era un sonido que no había producido en semanas, quizás meses. A pesar del cansancio, a pesar del terror que la había acompañado, una fuerza renovada la invadió. Con una sensación de éxtasis y desafío, levantó su mano libre desde la cubierta del barco que se alejara, les dedicó una sonrisa de suficiencia. No era una sonrisa de victoria completa, porque sabía que la persecución no tardaría. Pero era una sonrisa de triunfo personal. Una declaración. Ella había escapado de ellos. Ella se había ido. Azula no la controlaría más. El barco se hizo más pequeño en la distancia, dirigiéndose hacia el vasto e incierto horizonte. El aire del mar era fresco y salado, un contraste glorioso con el aire pesado del palacio. Hanny se quedó allí, en la proa, sintiendo el viento en su rostro, la vibración del motor bajo sus pies. Era libre, por ahora. Y la libertad, aunque frágil, era todo lo que importaba. La llama de la resistencia en su interior, que Azula había intentado apagar, ardía ahora más fuerte que nunca. La furia de la llama azul y el refugio del bosque, la sonrisa de suficiencia de Hanny, se desvaneció tan pronto como el palacio se perdió de vista en la bruma de la mañana. La adrenalina que había impulsado su escape comenzó a disiparse, dejando un agotamiento profundo y una verdad ineludible. Había huido de la jaula, sí, pero ahora estaba en un vasto y desconocido mundo, con la Nación del Fuego pisándole los talones. El volcán humeante seguía siendo un faro en el horizonte, una ominosa advertencia de la furia que seguramente se desataría en el palacio. En el palacio real, el Señor del Fuego Ozai no había desviado la mirada de la ventana hasta que el pequeño barco se convirtió en un punto insignificante en el océano. A su lado, Azula ardía. No era una furia explosiva, no aún, sino una incandescencia fría y contenida que prometía una devastación incalculable. Su rostro, generalmente una máscara de cálculo impecable, estaba tensado por una emoción cruda, ultraje. Ella se ha ido, Azula, dijo Ozai, su voz resonando con una autoridad que no invitaba a la discusión, pero su mirada revelaba una curiosidad perversa por la reacción de su hija. La maestra tierra ha demostrado ser más ingeniosa de lo que esperábamos. Una fuga audaz. Audaz, sí. Pero estúpida, padre, siseó Azula, su voz apenas un susurro, pero cada palabra cargada con la fuerza de un golpe de martillo. Sus ojos dorados, llamas vivas, se fijaron en el océano. Cree que es libre. Se equivoca. Nadie escapa de mí. Nadie desafía mi autoridad y vive para contarlo. El aire en la sala se enfrió varios grados. Ozai observó a su hija con una mezcla de orgullo y una cautelosa anticipación. Envía a tus tropas, entonces. Que sea una lección para todos aquellos que osen desafiar a la Nación del Fuego. Azula no necesitó una segunda orden. Su furia se desató con una eficiencia aterradora. En cuestión de minutos, el palacio se transformaba en un enjambre de actividad. Mensajeros corrían, órdenes gritadas resonaban por los pasillos. Capitanes de la marina eran convocados, sus rostros tensos por la gravedad de la situación. Para Azula, la fuga de Hanny no era solo una ofensa personal. Era una grieta en la perfección de su control, un desafío directo a su dominio. Y Azula no toleraba imperfecciones. Horas después, mientras el sol de la Nación del Fuego teñía el cielo de intensos rojos y naranjas, una flota de barcos de guerra zarpaba del puerto principal. No eran solo unas pocas naves de exploración. Era una armada en miniatura, una fuerza imponente con docenas de barcos, sus motores rugiendo como bestias hambrientas.
Mai y Tile estaban a bordo del buque insignia de Azula, sus expresiones habituales de estoicismo y jovialidad, respectivamente, ocultando la seriedad de la misión. Azula está particularmente irritada, comentó Mai en voz baja a Tile, mientras observaban el palacio empequeñecerse en la distancia. Oh, sí, respondió Tile, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cuando Azula quiere algo, lo consigue. Y ella quiere a su maestra tierra de vuelta. Azula, de pie en la proa de su barco, con el viento en su cabello y sus ojos fijos en el vasto horizonte, era una personificación de la venganza. No había rastro de la vulnerabilidad que había mostrado en la suite. Solo una determinación implacable. Hane era suya, y ella iría hasta los confines del mundo para recuperarla. Mientras tanto, a bordo de la pequeña barcaza robada, Hane luchaba contra las corrientes del vasto océano. Nunca había sido una navegante experta, y los controles del barco de la Nación del Fuego eran extraños en sus manos. Había estado navegando durante horas, siguiendo la costa, intentando alejarse lo más posible de Caldera. El miedo a ser descubierta era una constante punzada en su estómago, pero la sensación de libertad, de controlar su propio destino, era un bálsamo. Finalmente, al anochecer, vio una pequeña bahía apartada, oculta por una densa franja de bosque que se extendía hasta el agua. Parecía un lugar remoto, lejos de los puertos principales. Era una oportunidad para desembarcar y buscar refugio en la tierra, su elemento natural. Con un último esfuerzo, dirigió el barco hacia la orilla, logrando encallarlo suavemente en una pequeña playa de guijarros. Saltó a tierra, sus pies sintiendo la solidez del suelo con una gratitud que casi la hizo arrodillarse. Dejó el barco allí, a la vista, una trampa potencial, pero no tenía tiempo para ocultarlo. Su prioridad era desaparecer en el bosque antes de que el amanecer revelara su posición. El bosque era denso, lleno de árboles de hojas oscuras y troncos robustos, típicos de las regiones más húmedas de la Nación del Fuego. El aire era pesado con el olor a tierra y humedad, un aroma bienvenido después de las fragancias sulfurosas del palacio. Hane se adentró en la espesura, usando sus instintos de maestra tierra para navegar por el terreno irregular. Necesitaba un escondite, algo más que un simple refugio en el suelo. Recordó las historias de los ancestros del Reino Tierra, quienes a veces construían refugios en las alturas para protegerse de los depredadores o de invasores. Los árboles de este bosque eran perfectos para eso. Eran viejos y gigantescos, sus ramas extendiéndose como brazos robustos. Pasó la primera noche durmiendo precariamente en la base de un árbol, con sus sentidos agudizados, escuchando cada crujido y cada susurro del viento. Al amanecer, comenzó su trabajo. No tenía herramientas, solo sus manos y su habilidad con la tierra. Encontró un grupo de 4 árboles macizos que formaban un cuadrado natural, sus copas densas y entrelazadas. Este sería su hogar. Con paciencia y una fuerza de voluntad increíble, Hane empezó a escalar, no solo usando sus manos y pies, sino también su habilidad de maestro tierra. Levantaba pequeñas rocas de la base del árbol, las transformaba en agarres temporales incrustándolas en la corteza, creando un camino improvisado hacia arriba. Era lento y agotador, pero lo logró. Una vez en las alturas, en medio del dosel, comenzó la verdadera construcción. Los árboles proporcionaban una base natural. Hane utilizó su control de la tierra para extraer y dar forma a trozos de madera caída, ramas gruesas y lianas, tejiéndolas con una habilidad ancestral. No eran casas sofisticadas, sino refugios de madera cruda, suspendidos entre las ramas más fuertes, a la altura de las copas de los árboles. El primer refugio fue el más grande, su hogar principal. Recolectó hojas grandes y ramas flexibles para crear un techo que la protegiera de la lluvia y ocultara su estructura de los ojos curiosos de abajo. Las paredes eran una malla de ramas entrelazadas, cubiertas con lianas y follaje para mimetizarse con el entorno. No había ventanas al aire libre, sino pequeñas aberturas estratégicas, disimuladas por el denso follaje, que le permitían ver sin ser vista. El suelo era una plataforma de ramas y tierra compactada, sorprendentemente estable. Luego, construyó otros 2 refugios más pequeños y dispersos, como puestos de observación y almacenamiento, conectados por precarias pasarelas de cuerda y ramas. Los ocultó aún más meticulosamente, usando la densa flora del bosque como camuflaje natural. Se movía entre ellos como un fantasma en el dosel, sus pasos silenciosos, sus movimientos fluidos.
Durante los días siguientes, Jane trabajó sin descanso, subsistiendo con vallas y raíces que lograba identificar. La escasez de agua era un problema, pero encontró un pequeño arroyo que fluía cerca, y con su habilidad de maestra tierra, cavó una pequeña poza para almacenar agua. Con cada rama tejida, con cada hoja colocada, Jane sentía que estaba reclamando un pedazo de sí misma. No era la opulencia forzada del palacio, sino una humilde soberanía sobre su propio espacio. Era difícil, peligroso, y estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Estaba oculta, protegida por la misma tierra de la que había sido despojada. Sabía que Azula llegaría, con toda la furia de la Nación del Fuego, pero Jane ya no estaba a su merced. Estaba lista. El bosque era su fortaleza, y la tierra, su aliada. ¿Qué les pareció estos capítulos? Me gustaría